Elena Cervantes descubrió la grabación a las 3 de la madrugada de un martes, escondida dentro de la funda de la almohada del hombre con el que la habían obligado a casarse. Un hombre que llevaba 7 meses en coma. Un hombre al que nunca había oído hablar, al que nunca había visto abrir los ojos, al que limpiaba la cara cada mañana y le cambiaba la ropa de cama cada noche como si fuera una enfermera y no una esposa. Dentro de la funda había un pequeño grabador digital, del tamaño de un mechero, con una sola grabación de 43 segundos. Elena pulsó play con las manos temblando y lo que escuchó la hizo caer de rodillas junto a la cama. Era la voz de Sebastián Mendoza, su marido en coma. Pero no era una voz antigua. No era una grabación de antes del accidente. La fecha del archivo era de 3 días antes de que cayera en coma. Y lo que decía en esos 43 segundos era lo siguiente: que sabía que iban a matarlo, que sabía quién iba a hacerlo, que si alguien encontraba esa grabación, significaba que no había conseguido escapar a tiempo. Y después decía un nombre, el nombre de la persona que lo había envenenado. Era el nombre de su propia madre, Aurora Mendoza, la matriarca de la familia, la misma mujer que 3 meses después del coma había obligado a Elena y a su hermana Camila a casarse con sus 2 hijos inconscientes. Pero eso no era lo peor. Lo peor era lo que Elena descubriría en las semanas siguientes, porque Aurora Mendoza no solo había envenenado a sus propios hijos, había elegido específicamente a Elena y a Camila como esposas por una razón que tenía que ver con algo que ocurrió 25 años atrás. Algo que conectaba a las 2 familias de una manera tan retorcida que, cuando la verdad completa saliera a la luz, iba a destruir todo lo que Elena creía saber sobre su propia vida. Y lo que hacía llorar a las 2 hermanas cada noche no era el horror de estar casadas con hombres en coma. Era descubrir, poco a poco, noche tras noche, grabación tras grabación, que esos hombres las habían amado en secreto mucho antes del accidente, y que habían caído en coma intentando protegerlas precisamente a ellas. Pero para entender cómo 2 hermanas de un barrio obrero acabaron firmando un certificado de matrimonio en la habitación de un hospital, hay que retroceder 6 meses. Elena y Camila Cervantes crecieron en un piso de 60 metros cuadrados en el barrio más barato de la ciudad. Su padre, Roberto Cervantes, era un hombre que había empezado la vida con buenas intenciones y la había destrozado con malas decisiones. Tuvo un taller mecánico que funcionó bien durante 10 años, hasta que la ludopatía lo devoró como un incendio devora un bosque seco. Empezó con apuestas pequeñas, las típicas que cualquiera hace una noche de aburrimiento. Pero las apuestas pequeñas se convirtieron en grandes, y las grandes en deudas, y las deudas en préstamos de gente a la que no conviene deberle dinero. La madre de Elena y Camila, Lucía, murió cuando las niñas tenían 14 y 12 años respectivamente. Un cáncer de páncreas que se la llevó en 4 meses. Lucía era la columna vertebral de aquella familia, la que mantenía a Roberto a raya, la que hacía que las cuentas cuadraran, la que conseguía que las niñas fueran al colegio con el uniforme limpio, aunque tuviera que lavarlo a mano a las 11 de la noche después de un turno de 12 horas limpiando oficinas. Cuando Lucía murió, Roberto se hundió, y las niñas se hundieron con él. Elena, la mayor, dejó el instituto a los 16 para trabajar. Encontró empleo en una lavandería industrial que olía a lejía y a desesperación, donde cargaba máquinas de ropa durante 10 horas al día por un sueldo que apenas cubría la comida. Camila la pequeña siguió estudiando porque Elena se lo exigió con una firmeza que no admitía discusión. Elena le dijo que una de las 2 tenía que salir de aquel agujero y que iba a ser ella. Camila estudió enfermería con becas, con préstamos, con turnos de noche en una residencia de ancianos para pagarse los libros. Se graduó con las mejores notas de su promoción y nadie, absolutamente nadie, fue a su graduación. Porque Roberto estaba en un bar perdiendo el dinero del alquiler y Elena estaba en la lavandería cubriendo un turno doble para que no las echaran del piso. Las deudas de Roberto crecieron como un tumor. Debía dinero a medio barrio, a 3 casas de apuestas, a 2 prestamistas ilegales y, lo más peligroso de todo,
a la familia Mendoza, porque Roberto, en su desesperación, había pedido un préstamo de 200.000 euros a través de un intermediario que resultó estar conectado directamente con el imperio financiero de Aurora Mendoza. Un préstamo con un interés que se duplicaba cada 6 meses y que Roberto nunca tuvo la más mínima posibilidad de devolver. Elena se enteró de la deuda cuando llegó a casa un día y encontró una carta del banco diciendo que iban a visitar el Esicida, embargar el piso. Le preguntó a su padre qué estaba pasando, y Roberto por primera vez no mintió. Le contó todo: las apuestas, los préstamos, los intereses, la espiral que llevaba años tragándose todo a su paso. Elena se sentó en una silla de la cocina y se quedó mirando la pared durante 20 minutos sin decir una palabra. Después se levantó, fue al banco, negoció un aplazamiento de 3 meses y empezó a trabajar turnos dobles en la lavandería para cubrir las cuotas. Tenía 21 años y ya cargaba con el peso de una familia entera sobre los hombros. Camila se ofreció a dejar la carrera y ponerse a trabajar. Elena no se lo permitió. Le dijo que si las dos se hundían, no quedaría nadie para mantener la cabeza fuera del agua, que una de las dos tenía que tener un futuro, y que esa iba a ser Camila, le gustara o no. Una noche, 2 hombres de traje oscuro se presentaron en el piso de los Cervantes. No llamaron a la puerta, la abrieron. Se sentaron en el salón como si fuera suyo y le explicaron a Roberto que la deuda había alcanzado los 400.000 euros con intereses y que Aurora Mendoza quería ver su dinero. Roberto les dijo que no tenía nada, que estaba arruinado, que podían llevarse lo que quisieran, pero que en ese piso no había nada que valiera más de 100 euros. Uno de los hombres miró las fotos de Elena y Camila que había en la estantería y dijo algo que Roberto no entendió en ese momento, pero que entendería dolorosamente después. Dijo que la señora Mendoza no quería dinero, quería algo mucho más valioso. 3 días después, Roberto Cervantes le dijo a sus hijas que tenía que hablar con ellas. Las sentó en la cocina, con esa mesa de formica vieja donde habían cenado miles de veces cuando eran niñas, y les explicó lo que Aurora Mendoza le había propuesto. La deuda se cancelaría por completo. A cambio, Elena y Camila se casarían con los 2 hijos de Aurora, Sebastián y Nicolás Mendoza, 2 hombres jóvenes, herederos de un imperio farmacéutico, que llevaban meses en coma después de un accidente de coche que los médicos no terminaban de explicar. Elena le preguntó a su padre si se había vuelto loco. Camila no dijo nada. Se quedó mirando la mesa con los ojos muy abiertos, como alguien que acaba de recibir una bofetada tan fuerte que todavía no le ha llegado el dolor. Roberto les explicó que si no aceptaban, los prestamistas no se conformarían con su dinero. Le habían dejado claro que irían a por ellas, que sabían dónde trabajaba Elena, dónde estudiaba Camila, a qué hora salían, por dónde caminaban, que en el mundo de Aurora Mendoza las deudas se pagaban siempre, de una forma o de otra. Elena sintió que la sangre le hervía en las venas. Le dijo a su padre que era un cobarde, un irresponsable, que había destruido la familia con sus apuestas y que ahora pretendía vender a sus propias hijas para pagar sus vicios. Le dijo todo lo que llevaba años guardándose, cada noche sin cenar para que él tuviera para sus apuestas, cada factura impagada, cada mentira, cada promesa rota. Y Roberto, por primera vez en su vida, no se defendió. Se quedó sentado con la cabeza gacha y los ojos húmedos, porque sabía que todo lo que Elena decía era verdad. Pero fue Camila quien tomó la decisión. Camila, la callada, la que nunca levantaba la voz, la que aguantaba todo con una sonrisa que escondía más dolor del que nadie imaginaba. Miró a su hermana y le dijo algo que Elena no esperaba. Le dijo que iban a aceptar. No por su padre, que no se lo merecía, no por la deuda, que no era suya, sino porque si no lo hacían, esos hombres cumplirían su amenaza. Y Camila había visto suficiente violencia en su vida como para saber que las amenazas de gente así no son palabras vacías. Elena le dijo que estaba loca. Camila le respondió que estaba siendo práctica, que se casarían con 2 hombres en coma, que legalmente serían sus esposas, que vivirían en la mansión Mendoza, que cuidarían de 2 cuerpos dormidos a cambio de que nadie les hiciera daño, que era horrible, sí,
que era injusto, por supuesto, pero que era mejor que la alternativa. Y la alternativa, las dos lo sabían, era mucho peor. La boda se celebró en la habitación del hospital privado donde los hermanos Mendoza estaban ingresados. Una ceremonia civil de 15 minutos con un juez que no miró a nadie a los ojos, un notario que tosía cada vez que pasaba una página, y Aurora Mendoza sentada en una silla junto a la ventana con la elegancia fría de una reina que acaba de ganar una partida de ajedrez. Elena firmó el certificado con la mano derecha, mientras con la izquierda apretaba la mano de Camila tan fuerte que le dejó marcas. Los novios no asistieron a su propia boda. Estaban tumbados en camas separadas por una cortina blanca, conectados a monitores que pitaban con un ritmo monótono, con los ojos cerrados y las manos sobre las sábanas, como figuras de cera en un museo siniestro. Sebastián Mendoza tenía 31 años. Era el mayor de los dos hermanos, el heredero principal del grupo Mendoza, un hombre que según las fotos que Elena encontraría después había sido alto, de mandíbula fuerte y ojos oscuros, con una expresión seria que sugería que el peso del mundo le había caído encima demasiado pronto. Nicolás tenía 28. Era más delgado, con rasgos más suaves, y todas las enfermeras decían que antes del accidente sonreía constantemente, lo cual lo convertía en el polo opuesto de su hermano. El accidente había ocurrido 7 meses antes de la boda. Los dos hermanos iban en el mismo coche por una carretera de montaña cuando supuestamente perdieron el control en una curva. El coche cayó por un barranco de 40 metros. Que ambos sobrevivieran ya era un milagro. Que ninguno hubiera despertado en 7 meses era, según los médicos, inexplicable. Las lesiones no justificaban un coma tan prolongado. Los escáneres cerebrales mostraban actividad normal. Los análisis de sangre no revelaban nada anómalo. Los neurólogos se reunían cada semana y cada semana decían lo mismo. No hay razón médica para que estos hombres no despierten. Aurora Mendoza despedía a cualquier médico que se atreviera a sugerir que quizás el coma no era natural. En 7 meses habían pasado por esa habitación 14 neurólogos. 14. Y los 14 habían sido sustituidos antes de poder completar sus investigaciones. Pero eso, Elena y Camila no lo sabían todavía cuando firmaron. La mansión Mendoza era un mausoleo de lujo, mármol blanco, lámparas de cristal, salones tan grandes que las voces hacían eco y un silencio permanente que pesaba sobre los hombros como una manta mojada. El personal de servicio hablaba en susurros. Las cortinas estaban siempre medio cerradas, y Aurora Mendoza se movía por los pasillos como una sombra elegante que controlaba cada respiración que se producía dentro de aquellas paredes. A Elena le asignaron la habitación de Sebastián, a Camila la de Nicolás. Las instrucciones de Aurora fueron claras y frías como una sentencia judicial. Debían comportarse como esposas en todo momento. Asistir a los eventos sociales de la familia, firmar los documentos que se les presentaran, cuidar de sus maridos y, sobre todo, nunca, bajo ninguna circunstancia, cuestionar nada de lo que vieran u oyeran en aquella casa. Elena le preguntó por qué necesitaba que se casaran con hombres en coma. ¿Qué sentido tenía aquello? Aurora la miró con esos ojos grises que parecían calcular el valor de todo lo que tocaban y le explicó que era cuestión legal. Si los herederos del grupo Mendoza morían sin descendencia ni cónyuge, la empresa pasaba a manos de un consejo externo según el testamento del patriarca fallecido. Pero si tenían esposas legales, las esposas heredaban, y Aurora, como matriarca, mantenía el control familiar sobre el imperio. Sonaba lógico. Frío, desalmado y repugnante, pero lógico. Elena aceptó la explicación porque no tenía otra opción. Pero algo no cuadraba. Algo en la forma en que Aurora había pronunciado la palabra esposas sugería que había más detrás de aquella historia. Mucho más. Las primeras semanas fueron las más difíciles de la vida de las dos hermanas. Elena pasaba las noches en una silla junto a la cama de Sebastián, mirándolo dormir, escuchando el pitido constante de los monitores, preguntándose cómo había llegado su vida a ese punto. Limpiaba su cara cada mañana con una toalla húmeda,
le cambiaba la ropa de cama, le hablaba a veces, no porque creyera que podía oírla, sino porque el silencio de aquella habitación la estaba volviendo loca. Camila hacía lo mismo con Nicolás, pero de una forma diferente. Camila, que era enfermera, examinaba los monitores con ojo profesional, revisaba las dosis de medicación, leía los informes médicos que encontraba en la mesilla de noche. Y cada día que pasaba, su expresión se volvía más seria. Algo no encajaba en esos informes. Las dosis de un sedante específico eran más altas de lo que cualquier protocolo estándar justificaba. Se lo comentó a Elena una noche en susurros, en la cocina, a las 2 de la madrugada, cuando estaban seguras de que nadie las oía. Elena le preguntó qué significaba eso. Camila le dijo que significaba que alguien estaba manteniendo a esos hombres en coma a propósito, que con esas dosis de sedante, no importaba cuánta actividad cerebral tuvieran, no despertarían nunca. Esa noche, Elena no durmió. Se quedó sentada junto a Sebastián, con el corazón latiéndole en los oídos y una pregunta que le quemaba el pecho. Si alguien los estaba manteniendo dormidos deliberadamente, esa persona tenía que ser alguien con acceso a la medicación, alguien que controlara al personal médico, alguien que hubiera despedido a 14 neurólogos antes de que pudieran descubrir la verdad. Y la única persona en aquella casa con ese poder era Aurora Mendoza, la mujer que las había obligado a casarse con sus propios hijos. Fue esa noche cuando Elena, incapaz de quedarse quieta, empezó a registrar la habitación de Sebastián, buscando algo, cualquier cosa, que le diera respuestas. Abrió cajones, revisó armarios, levantó alfombras, y cuando metió la mano dentro de la funda de la almohada, sus dedos tocaron algo pequeño, duro y rectangular. Un grabador digital. La grabación de 43 segundos de Sebastián Mendoza lo cambió todo. Su voz era grave, acelerada, con el tono de alguien que sabe que tiene poco tiempo. Decía que sabía que iban a matarlo, que había descubierto algo que su madre no quería que nadie supiera, que el accidente de coche no iba a ser un accidente. Y decía el nombre de Aurora. Elena escuchó la grabación 7 veces seguidas, cada vez con el estómago más revuelto. Después fue a buscar a Camila y le puso el grabador en las manos sin decir una palabra. Camila escuchó, y cuando terminó, las dos hermanas se miraron en el pasillo oscuro de la mansión Mendoza, con la misma expresión, terror absoluto, porque acababan de descubrir que la mujer que las había traído allí no solo las estaba usando, estaba matando a sus propios hijos, lentamente, día a día, dosis a dosis. Y ellas estaban encerradas en su casa. Lo que siguió fueron semanas de investigación secreta que pusieron a prueba cada nervio, cada instinto de supervivencia que las dos hermanas habían desarrollado en una vida de pobreza y golpes. Se organizaron como un equipo militar de 2 personas. Establecieron un sistema de comunicación basado en notas escritas que destruían después de leerlas, porque no confiaban en que la mansión no estuviera llena de micrófonos. Se reunían solo en el baño de la planta baja, con el grifo abierto, a horas que variaban cada día para no crear patrones. Y cada noche, antes de dormir, repasaban mentalmente todo lo que habían descubierto para no olvidar ningún detalle. Elena, que no tenía formación médica, pero sí una tenacidad que habría avergonzado a un detective profesional, empezó a registrar los horarios del personal sanitario. Llevaba un cuaderno donde anotaba quién entraba, a qué hora, cuánto tiempo se quedaba y qué hacía. Lo escondía en la funda de una almohada, el mismo truco que había usado Sebastián, porque descubrió que en aquella casa las almohadas eran el único lugar donde nadie miraba. En 2 semanas tenía un mapa completo de los movimientos de cada persona que pisaba las habitaciones de los hermanos. Descubrió que cada noche, a las 2 de la madrugada exactas, una enfermera llamada Teresa entraba en las habitaciones de Sebastián y Nicolás y les administraba una inyección que no aparecía en ningún registro oficial. Teresa era la única miembro del personal que Aurora no había sustituido en 7 meses, la única en la que confiaba, la única que no hacía preguntas. Camila, usando sus conocimientos de enfermería, consiguió identificar el fármaco.
Era un derivado sedante de última generación, un compuesto que en las dosis correctas mantiene al paciente en un estado de inconsciencia profunda, sin dejar rastro en los análisis de sangre convencionales. Un fármaco que no se conseguía en farmacias normales. Un fármaco que costaba una fortuna y que solo podía adquirirse a través de canales muy específicos del sector farmacéutico. El mismo sector que controlaba Grupo Mendoza. Aurora estaba usando los propios recursos de la empresa de sus hijos para mantenerlos en coma. La perversión de aquello era tan absoluta que Camila tuvo que salir al jardín a respirar cuando lo comprendió completamente. Pero la pregunta que faltaba era ¿por qué? ¿Por qué una madre envenenaba a sus propios hijos? Y la respuesta llegó de la forma más inesperada. Elena encontró un segundo grabador, no en la habitación de Sebastián, sino en la de Nicolás, escondido dentro del forro de un abrigo que colgaba en el armario. Esta grabación era más larga, 7 minutos, y lo que Nicolás contaba en ella desmontaba toda la historia que Aurora había construido durante 25 años. Nicolás explicaba que él y Sebastián habían descubierto la verdad sobre la muerte de su padre. Fernando Mendoza, el patriarca, el fundador del Grupo Mendoza, no había muerto de un infarto como Aurora les contó toda la vida. Aurora lo había envenenado, con el mismo tipo de sustancia que ahora usaba con ellos. Fernando había descubierto que Aurora llevaba años desviando fondos de la empresa a cuentas personales en el extranjero. Cuando la confrontó, cuando le dijo que iba a denunciarla y divorciarse, Aurora lo eliminó. Maquilló la muerte como un fallo cardíaco y heredó el control de todo. 25 años después, cuando Sebastián, como nuevo CEO, empezó a auditar las cuentas antiguas de la empresa y encontró las mismas irregularidades que su padre había descubierto, Aurora supo que la historia se estaba repitiendo y decidió que sus hijos tenían que desaparecer igual que su marido. Pero esta vez no podía matarlos directamente. 2 hijos muertos levantarían sospechas que un marido muerto no había levantado. Así que eligió una opción más sutil, un accidente que los dejara en coma, seguido de una medicación que los mantuviera dormidos indefinidamente mientras ella controlaba la empresa a través de las esposas legales de sus hijos. Esposas que ella misma elegiría, esposas que no tuvieran poder ni conexiones, ni la más mínima posibilidad de descubrir lo que estaba haciendo. Por eso había elegido a Elena y Camila. 2 chicas pobres, sin estudios relevantes, sin familia que las respaldara, sin contactos en el mundo empresarial. 2 chicas desesperadas por la deuda de su padre, que firmarían lo que les pusieran delante y que nunca, jamás, se atreverían a cuestionar a Aurora Mendoza. Pero Aurora cometió un error que le costaría todo. No investigó lo suficiente a Camila. Si lo hubiera hecho, habría descubierto que era enfermera, y que una enfermera en la habitación de un paciente sedado ilegalmente es la peor pesadilla de cualquier envenenador. Camila y Elena escucharon la grabación de Nicolás juntas, sentadas en el suelo del baño con la puerta cerrada y el grifo abierto para que el ruido del agua cubriera sus voces. Cuando terminó, las 2 hermanas se quedaron en silencio durante 1 minuto entero. Después Camila dijo algo que Elena no olvidaría nunca. Dijo que iban a salvar a esos hombres, que no sabía cómo, que no sabía cuándo, pero que iban a sacarlos de ese coma, iban a desmontar a Aurora y lo iban a hacer sin que nadie las viera venir. Pero las grabaciones tenían algo más. Algo que las 2 hermanas descubrieron en los días siguientes. Cuando volvieron a escuchar los archivos con más atención, sentadas en el suelo del baño con la puerta cerrada y auriculares compartidos, cada una con un oído pegado al grabador, y lo que encontraron fue la razón por la que lloraban cada noche. No por horror, no por miedo, sino por algo que dolía mucho más que cualquiera de esas cosas. En la grabación de Sebastián, después de la parte donde explicaba que sabía que iban a envenenarlo, había un fragmento de 19 segundos que Elena no había escuchado bien la primera vez porque estaba temblando demasiado para prestar atención a los detalles. Sebastián bajaba la voz, como si lo que iba a decir fuera más íntimo que una confesión de asesinato. Hablaba de una mujer. Decía que la había visto por primera vez hacía 2 años en una lavandería industrial del barrio obrero, un lugar donde él no tenía ningún motivo para estar. Decía
que había ido a dejar un traje para limpiar, un traje que no necesitaba limpieza, inventando una excusa absurda para entrar, y que la mujer que lo atendió, una chica joven con las manos enrojecidas por la lejía, el pelo recogido en un moño desordenado y una mancha de detergente en la mejilla izquierda, lo miró con la dignidad más abrumadora que había visto en su vida, no con admiración, no con nerviosismo, no con la sonrisa forzada que todas las mujeres de su mundo ponían cuando veían el apellido Mendoza. Lo miró como si fuera un cliente más, como si su traje carísimo no valiera más que la ropa sucia que cargaba en las máquinas. Y ese acto tan simple, ser tratado como una persona normal por primera vez en su vida, lo desarmó por completo. Decía que volvió al día siguiente con otro traje que no necesitaba limpiar, y al siguiente, y al siguiente. Que durante 6 meses fue a esa lavandería cada miércoles inventando excusas cada vez más ridículas. Que un día llevó un abrigo que acababa de comprar ese mismo día, con la etiqueta todavía puesta, y que la chica lo miró con una ceja levantada y una sombra de sonrisa que le aceleró el corazón más que cualquier reunión de consejo. Que nunca se atrevió a decirle nada personal porque era el heredero de una familia que la habría despreciado y porque tenía miedo de que ella lo mirara diferente si sabía quién era. Que la noche antes del accidente le dijo a su hermano que cuando todo terminara, cuando hubiera denunciado a su madre y recuperado el control de la empresa, lo primero que haría sería ir a esa lavandería y decirle a esa mujer que llevaba 2 años enamorado de ella y que si no le importaba demasiado que fuera un desastre emocional con un apellido terrible, le gustaría invitarla a cenar. Esa mujer era Elena, y Elena, al escuchar esas palabras, se sentó en el suelo frío del baño y lloró sin hacer ruido durante 10 minutos, mientras Camila le acariciaba el pelo. Y en la grabación de Nicolás había algo similar, pero contado de una forma completamente diferente, porque Nicolás era diferente a su hermano en todo. Donde Sebastián era serio y contenido, Nicolás era cálido y expresivo. Su voz en la grabación temblaba con una emoción que no intentaba disimular. Hablaba de una chica que había conocido en una residencia de ancianos, donde ella trabajaba turnos de noche para pagarse la carrera de enfermería. Decía que fue a visitar a un tío lejano que estaba ingresado allí y que la enfermera que lo atendía le habló con una paciencia y una ternura que él no había recibido de nadie en su vida, ni siquiera de su propia madre, especialmente de su propia madre. Decía que volvió cada semana durante meses, no para ver a su tío, a quien apenas conocía, sino para verla a ella, que se sentaba en la cafetería de la residencia con un café que no bebía y un periódico que no leía, esperando a que ella pasara por el pasillo. Que una noche se quedó hasta las 2 de la madrugada y la vio estudiar en el mostrador de enfermería con unas ojeras que le llegaban a la barbilla, las manos manchadas de tinta de bolígrafo y una determinación en los ojos que lo dejó completamente paralizado. Que supo en ese momento que esa mujer era capaz de cualquier cosa que se propusiera y que lo único que él quería en el mundo era estar lo suficientemente cerca como para verla conseguirlo. Decía que nunca le dijo nada porque tenía miedo, no miedo de que ella lo rechazara por ser rico, miedo de que lo rechazara por ser un Mendoza, porque Nicolás sabía, mejor que nadie, lo que significaba ese apellido. Y no quería que ella lo asociara con todo lo que él odiaba de su propia familia. Esa chica era Camila. Y Camila, al escuchar su nombre pronunciado con esa dulzura rota en la voz de un hombre que llevaba 8 meses dormido, se tapó la boca con las 2 manos y lloró en silencio, con los hombros temblando y los ojos cerrados, como alguien que acaba de recibir un regalo que no sabía que necesitaba. Los hermanos Mendoza habían estado enamorados de las hermanas Cervantes antes del accidente. Habían ido a buscarlas cada semana durante meses sin que ellas lo supieran. Y habían caído en coma intentando desmontar el imperio corrupto de su madre para poder tener una vida que incluyera a esas 2 mujeres a las que no se atrevían a acercarse. Cuando Elena y Camila comprendieron esto, se miraron con los ojos llenos de lágrimas y entendieron por qué Aurora las había elegido a ellas. No había sido casualidad. Aurora sabía que sus hijos estaban obsesionados con esas 2 chicas. Eligió a las mujeres que sus hijos amaban como esposas de coma
precisamente porque sabía que si algún día despertaban, la primera persona que verían sería la mujer que amaban, atrapada en un matrimonio ficticio, usada como herramienta legal, convertida en cómplice involuntaria de la mujer que los había envenenado. Aurora no solo quería el poder, quería destruir cualquier posibilidad de felicidad que sus hijos pudieran tener. Era crueldad en estado puro. Y eso era lo que hacía llorar a las hermanas cada noche. No el horror de la situación, sino la belleza aplastante de saber que alguien las había amado en secreto y que ese amor era precisamente lo que Aurora había usado como arma. A partir de ese descubrimiento, todo se aceleró. Elena y Camila dejaron de ser víctimas y se convirtieron en algo que Aurora nunca imaginó, una amenaza. Camila diseñó un plan para reducir gradualmente la dosis de sedante sin que Teresa, la enfermera cómplice, lo notara. Cada noche, después de que Teresa administrara la inyección, Camila entraba en las habitaciones y sustituía parte de la dosis intravenosa por suero fisiológico. Era un proceso lento y peligroso. Si reducía demasiado rápido, los signos vitales cambiarían bruscamente y Aurora lo notaría. Si reducía demasiado lento, los cuerpos de Sebastián y Nicolás podrían deteriorarse antes de despertar. Camila tenía que encontrar el equilibrio exacto, y lo hizo con la precisión de alguien que se había pasado la vida midiendo cada gramo, porque un gramo de más o de menos significaba la diferencia entre comer o no comer. Elena, mientras tanto, se dedicó a reunir pruebas con la meticulosidad obsesiva de alguien que sabe que un solo error significa la muerte. Fotografió los frascos de sedante que encontraba en la enfermería privada de la mansión, usando el teléfono viejo que había traído de su vida anterior y que Aurora no sabía que existía porque le habían dado uno nuevo al llegar. Copió documentos financieros del despacho de Aurora durante las 2 horas exactas que la matriarca pasaba cada martes y jueves en sus reuniones de consejo. Aprendió a abrir la cerradura del despacho con una horquilla del pelo, una habilidad que había adquirido a los 15 años cuando perdió las llaves del taller de su padre y no podía permitirse llamar a un cerrajero. Grabó conversaciones entre Aurora y Teresa usando el propio grabador de Sebastián, colocándolo en una maceta del pasillo que conectaba la enfermería con el despacho principal. En esas grabaciones, Aurora y Teresa hablaban abiertamente de las dosis, del estado de los pacientes, de cuánto tiempo más podrían mantener el coma sin que los análisis trimestrales que exigía el seguro médico levantaran sospechas. En una de las conversaciones, Aurora le preguntó a Teresa si los cerebros de sus hijos sufrirían daño permanente por la sedación prolongada. Teresa respondió que era posible, pero que no era seguro. Y Aurora dijo algo que Elena tuvo que escuchar 3 veces para creer que una madre podía pronunciar esas palabras. Dijo que no importaba, que mientras estuvieran vivos y firmaran donde ella necesitara que firmaran, lo demás era secundario. Elena nunca había sido detective. Nunca había espiado a nadie. Nunca había sentido la adrenalina de hacer algo ilegal por una causa justa. Pero descubrió que una vida entera de pobreza te enseña a moverte en silencio, a observar sin ser vista, a entrar y salir de sitios sin dejar rastro, a sobrevivir en territorio hostil sin hacer ruido. Habilidades que en el barrio servían para evitar problemas con los vecinos y que en la mansión Mendoza servían para desmontar el imperio criminal de una asesina. Pero Aurora Mendoza no era estúpida y empezó a sospechar. La primera señal fue cuando los monitores de Nicolás mostraron un leve aumento en la actividad cerebral. Aurora llamó a Teresa inmediatamente y le ordenó que aumentara la dosis. Camila, que estaba en la habitación de al lado, escuchó la conversación a través de la pared y supo que tenían que actuar más rápido. Si Aurora aumentaba la dosis, todo el trabajo de semanas se perdería. La segunda señal fue cuando Elena dejó un cajón del despacho de Aurora entreabierto después de copiar unos documentos. Aurora lo notó. No dijo nada. Pero esa noche, Elena vio que habían instalado una cámara nueva en el pasillo que daba a las habitaciones de los hermanos. Las estaban vigilando. La tercera señal fue la peor. Aurora mandó llamar a las 2 hermanas al salón principal, un salón que parecía diseñado específicamente
para que las personas que se sentaran en él se sintieran pequeñas. Con techos de 5 metros y cuadros al óleo de antepasados Mendoza, mirándote desde las paredes como jueces silenciosos, Aurora les dijo, con esa voz que sonaba a seda envolviendo una navaja, que había notado que estaban pasando demasiado tiempo en las habitaciones de sus maridos, que entendía que el apego emocional era natural, pero que les recomendaba no involucrarse demasiado. Que los médicos, los que ella había elegido personalmente, le habían dicho que las probabilidades de recuperación eran prácticamente nulas, que se prepararan para la posibilidad de ser viudas jóvenes, y que si eso ocurría, ella se encargaría de que no les faltara de nada, siempre que, por supuesto, siguieran siendo colaboradoras. La palabra colaboradoras la pronunció mirando directamente a Elena con una intensidad que no dejaba lugar a interpretaciones. La amenaza estaba implícita en cada sílaba. Si descubren lo que sé, las haré desaparecer igual que a mis hijos. Elena sostuvo la mirada sin pestañear, porque una de las cosas que aprendes creciendo en un barrio difícil es que bajar la vista frente a un depredador es la forma más rápida de convertirte en presa. Camila a su lado apretó las manos sobre su regazo hasta que los nudillos se le pusieron blancos, pero tampoco bajó la vista. Salieron de aquel salón caminando despacio, sin hablar, sin mirarse, como dos personas que acaban de recibir una sentencia de muerte y necesitan un momento antes de decidir si van a aceptarla o a pelear. Eligieron pelear. Fue Camila quien tomó la decisión más arriesgada de todas. Una noche, sin decirle nada a Elena para protegerla en caso de que las descubrieran, se coló en la habitación de Nicolás y sustituyó toda la dosis de sedante por suero fisiológico. No gradualmente, de golpe. Todo o nada. Si funcionaba, Nicolás empezaría a despertar en horas. Si fallaba, las consecuencias médicas podían ser gravísimas. Camila se sentó junto a la cama de Nicolás esa noche con las manos temblando y los ojos fijos en los monitores. Las horas pasaron como siglos. A las 4 de la madrugada, los números empezaron a cambiar. El ritmo cardíaco subió ligeramente. La actividad cerebral aumentó. Y a las 6:15 de la mañana, los dedos de la mano derecha de Nicolás se movieron. Camila contuvo un grito tapándose la boca con ambas manos. Después salió corriendo a buscar a Elena, y las dos volvieron a la habitación justo a tiempo para ver cómo Nicolás Mendoza abría los ojos por primera vez en 8 meses. Lo primero que hizo fue mirar a su alrededor con la confusión de alguien que ha estado sumergido en un océano oscuro, y de repente sale a la superficie. Lo segundo que hizo fue mirar a Camila, y lo tercero que hizo fue intentar hablar. No pudo. Su garganta llevaba meses sin usarse, pero movió los labios formando una palabra que Camila leyó con total claridad a pesar de que no produjo ningún sonido. La palabra era su nombre, Camila. Lo que siguió fue una carrera contra el tiempo. Necesitaban despertar a Sebastián antes de que Aurora descubriera que Nicolás estaba consciente. Camila repitió el procedimiento con Sebastián. Esa misma noche, mientras Elena mantenía a Nicolás oculto, fingiéndole a Teresa que todo estaba normal, manipulando los monitores para que los números siguieran pareciendo los de un hombre en coma. Sebastián despertó al amanecer del día siguiente. Su proceso fue más lento que el de su hermano. Camila se quedó junto a él toda la noche ajustando los niveles, monitorizando cada cambio, cada fluctuación en los signos vitales, con la concentración de una cirujana en medio de una operación a vida o muerte. Elena estaba sentada en una silla al otro lado de la cama, sin dormir, sin moverse, con los ojos fijos en el rostro del hombre, cuya voz había escuchado en una grabación, contándole a una máquina que estaba enamorado de una chica de una lavandería. A las 5:15 de la mañana, los párpados de Sebastián temblaron. A las 5:40, su respiración cambió de ritmo. A las 6 en punto, sus dedos se cerraron alrededor de la sábana con una fuerza que hizo que el corazón de Elena se detuviera durante un segundo. Y a las 6:17, Sebastián Mendoza abrió los ojos. Su reacción fue diferente a la de su hermano. Lo primero que hizo no fue mirar a su alrededor con confusión.
Lo primero que hizo fue girar la cabeza hacia la derecha, hacia donde estaba Elena, como si supiera exactamente dónde encontrarla, como si incluso en la oscuridad del coma hubiera sentido su presencia cada noche, cada mañana, cada vez que le limpiaba la cara con una toalla húmeda, cada vez que le hablaba para que el silencio no la volviera loca. Agarró la mano de Elena con una fuerza que nadie esperaría de un hombre que llevaba 8 meses inmóvil. La miró a los ojos con una intensidad que a Elena le recorrió la columna vertebral entera, y aunque su voz era un susurro roto, apenas un hilo de sonido que se escapaba de una garganta que llevaba meses sin usarse, Elena entendió perfectamente lo que dijo. Dijo que sabía que era ella, que la había reconocido por el olor, que olía a lavandería, y que ese olor era lo más bonito que había sentido en 8 meses de oscuridad. Elena lloró. Lloró como no había llorado desde la muerte de su madre. Lloró por ella, por Camila, por esos 2 hombres que las habían amado en secreto, por la crueldad infinita de una madre que usaba el amor de sus hijos como herramienta de destrucción. Pero no había tiempo para lágrimas. Aurora descubriría la verdad en cuestión de horas. Y cuando lo hiciera, las consecuencias serían fatales para los 4. Fue Elena quien ejecutó el golpe final. Mientras Camila mantenía a los hermanos ocultos y estables, Elena envió todo lo que habían reunido durante semanas a 3 destinos simultáneos: la Fiscalía Anticorrupción, el periódico más importante del país y el Consejo de Administración de Grupo Mendoza. Las grabaciones de Sebastián y Nicolás, las fotos de los frascos de sedante, los documentos financieros que probaban el desvío de fondos durante 25 años, las grabaciones de Aurora hablando con Teresa sobre las dosis, y el informe pericial que Camila había redactado detallando el protocolo de envenenamiento progresivo. La reacción fue una explosión en cadena. La policía se presentó en la mansión Mendoza a las 8 de la mañana con una orden judicial. Aurora estaba desayunando en el comedor cuando entraron 6 agentes escoltados por 2 fiscales. La encontraron con una taza de café en la mano y la expresión de alguien que jamás imaginó que el mundo se atrevería a pedirle cuentas. Teresa fue detenida intentando destruir los frascos de sedante en la enfermería. Los documentos financieros fueron confiscados del despacho de Aurora junto con 3 ordenadores y una caja fuerte que contenía los contratos originales de los desvíos de fondos que Fernando Mendoza había descubierto antes de Sipo Morales, que era arropocido. Morir. Aurora Mendoza fue acusada formalmente de homicidio por el asesinato de su marido, doble tentativa de homicidio contra sus hijos, fraude empresarial, desvío de fondos y administración de sustancias tóxicas. Su abogado, uno de los más caros del país, intentó argumentar que los hijos habían sufrido un accidente legítimo y que el coma era consecuencia natural de las lesiones. Intentó desacreditar las grabaciones, diciendo que podían haber sido manipuladas. Intentó presentar a Elena y Camila como oportunistas que habían inventado la conspiración para quedarse con la herencia de los Mendoza. Pero cuando el fiscal reprodujo la grabación de Sebastián diciendo el nombre de su madre, la sala entera contuvo la respiración. Y cuando Camila subió al estrado y explicó con precisión clínica exactamente qué sustancia se les administraba, en qué dosis, con qué frecuencia y qué efectos producía en el sistema nervioso central, usando terminología médica, que dejó claro que no era una oportunista sino una profesional sanitaria que sabía exactamente de lo que hablaba, la defensa se derrumbó como un castillo de naipes al que le quitan la primera carta. El abogado de Aurora pidió un receso. Aurora le dijo que no hacía falta. Fue la primera vez que alguien la vio perder la compostura. No gritó, no lloró. Simplemente dejó de parecer humana durante un segundo. Como si la máscara que llevaba puesta toda la vida se le cayera y detrás no hubiera nada. Vacío absoluto. El juicio duró 3 semanas y fue el evento mediático del año. Aurora fue condenada a 30 años de prisión sin posibilidad de reducción. Teresa recibió 12 años como cómplice.
Y las cuentas en el extranjero, donde Aurora había escondido más de 80 millones de euros, fueron congeladas y devueltas a Grupo Mendoza. Pero lo que el país recordaría no fueron las sentencias. Fueron los testimonios. Sebastián subió al estrado con dificultad, apoyándose en un bastón porque sus piernas todavía no habían recuperado toda la fuerza. Cuando el fiscal le preguntó cómo había sobrevivido 8 meses de envenenamiento, respondió que no lo sabía, que había estado sumergido en una oscuridad total donde no sentía su cuerpo ni oía el mundo exterior, que lo único que lo mantuvo con vida fue un pensamiento, el pensamiento de una mujer que trabajaba en una lavandería y que tenía las manos rojas de lejía, pero la mirada más digna que había visto en su vida. Dijo que si salía de aquella oscuridad iba a encontrarla y a decirle lo que nunca se había atrevido a decir. Y que cuando despertó y la primera cara que vio fue precisamente la de ella, supo que el universo, por una vez, había hecho algo bien. Elena estaba en la primera fila. No lloró. Se mordió el labio tan fuerte que le salió sangre, pero no lloró. Porque Elena Cervantes no lloraba en público. Lloraba después, en privado, cuando nadie podía verla. Igual que su madre. Nicolás declaró algo parecido, pero a su manera, con una voz más suave y una emoción más visible. Habló de una enfermera que estudiaba de noche en el mostrador de una residencia de ancianos, con los ojos cansados pero llenos de una determinación que a él le parecía la cosa más hermosa del mundo. Dijo que se había enamorado de su concentración antes que de su cara, que la veía pasar páginas de un libro de farmacología a las 3 de la madrugada y pensaba que esa mujer era capaz de cualquier cosa, y que tenía razón, porque esa mujer acababa de salvarlo de la muerte con los mismos conocimientos que estudiaba en esas noches solitarias. Camila, sentada junto a Elena, ya no intentó contenerse. Lloró sin hacer ruido, con las manos sobre las rodillas, mientras su hermana le apretaba el brazo. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Sebastián y Nicolás necesitaron rehabilitación intensiva para recuperar la movilidad. 8 meses de coma inducido habían dejado sus músculos atrofiados y sus articulaciones rígidas. Los fisioterapeutas decían que tardarían 1 año en caminar con normalidad. Sebastián lo hizo en 4 meses porque se negaba a ir en silla de ruedas cuando Elena caminaba a su lado. Nicolás tardó 5 porque era menos terco que su hermano, pero cuando dio sus primeros pasos sin ayuda, lo primero que hizo fue caminar hasta donde estaba Camila, que lo miraba desde una silla con los ojos brillantes, y quedarse de pie frente a ella, como si dijera: «Mira, ya puedo estar a tu altura». La empresa fue reestructurada de arriba a abajo. Sebastián retomó la presidencia, y lo primero que hizo fue despedir a cada persona que Aurora había colocado en puestos clave durante los últimos 25 años. Lo segundo fue crear un departamento de auditoría interna con poderes de investigación independientes para que nunca más nadie pudiera hacer lo que su madre había hecho. Lo tercero fue ofrecer a Camila el puesto de directora del Departamento de Salud y Bienestar de Grupo Mendoza, porque dijo que si alguien sabía cómo cuidar a las personas, era la mujer que le había salvado la vida, ajustando dosis de medicación a las 3 de la madrugada con las manos temblando. Elena y Camila se mudaron de la mansión Mendoza a un apartamento pequeño en el centro de la ciudad porque Elena dijo que necesitaba un lugar que fuera suyo, sin mármol ni cortinas ni fantasmas de una matriarca envenenadora. Camila estuvo de acuerdo. Las 2 hermanas habían crecido en 60 metros cuadrados y descubrieron que 60 metros cuadrados con libertad eran infinitamente más grandes que una mansión con jaulas de oro. Roberto Cervantes, el padre, desapareció del mapa cuando empezó el juicio. No llamó, no escribió, no se presentó en el tribunal, las hermanas no lo buscaron, algunas deudas no se pagan con dinero, se pagan con ausencia. Sebastián iba a ver a Elena cada tarde al apartamento, al principio con bastón, después sin él. Le llevaba girasoles porque Elena le había contado que su madre los vendía en el mercadillo y que eran su flor favorita. No le llevaba joyas ni regalos caros. Le llevaba girasoles y una sonrisa que todavía estaba aprendiendo a usar.
porque Sebastián Mendoza era un hombre serio al que la vida no le había dado muchas razones para sonreír, pero que estaba descubriendo que la razón más grande de todas medía 1,65 m y olía a lavandería. Nicolás y Camila no necesitaron regalos ni gestos grandilocuentes. Nicolás simplemente se sentaba junto a ella mientras estudiaba para una especialización y la miraba con la misma fascinación con la que la miraba desde la cafetería de la residencia de ancianos. A veces le pasaba un café. A veces le ponía una manta sobre los hombros cuando se quedaba dormida sobre los libros. Y Camila, que había pasado la vida entera cuidando a todo el mundo menos a sí misma, descubrió por primera vez lo que se sentía cuando alguien te cuida a ti. Un año después de que todo terminara, un periodista le preguntó a Elena cómo era posible que dos chicas de un barrio obrero hubieran desmontado el imperio criminal de la familia más poderosa del país. Elena lo miró sin expresión durante 3 segundos exactos, que es lo que tarda Elena Cervantes en decidir si alguien merece una respuesta o no, y dijo que no lo habían hecho por valentía, que lo habían hecho porque alguien las necesitaba y nadie más iba a ayudarlas, que cuando creces sin nada, aprendes que la única persona que va a salvarte eres tú misma, y que ella y su hermana simplemente habían aplicado esa lección a 2 hombres que estaban solos en la oscuridad esperando que alguien encendiera la luz. Sebastián, que estaba a su lado cuando dijo eso, no añadió nada, solo la miró. Y en esa mirada estaba todo lo que llevaba 2 años queriendo decir y que nunca supo cómo expresar con palabras. Camila e Isabel fueron las primeras en llegar a la ceremonia de boda, la de verdad. No la del hospital con un juez que no miraba a nadie y un notario que tosía, la de verdad, en un jardín pequeño con girasoles en cada mesa, con comida casera en lugar de catering de lujo, porque Elena insistió en que si iba a casarse de verdad, quería que se pareciera a las fiestas de su barrio y no a una gala corporativa. Camila fue la madrina de Elena. Elena fue la madrina de Camila. Los vestidos no costaron una fortuna, pero les quedaban perfectos, porque cuando te casas con alguien que te ama de verdad, alguien que te amó antes de saber tu nombre, antes de hablar contigo, antes de que el mundo los juntara de la forma más retorcida posible, cualquier vestido es el correcto. La silla de Roberto Cervantes estuvo vacía. Nadie preguntó por él. Algunas ausencias dicen más que cualquier presencia. Esa noche, mientras los 4 cenaban juntos en el apartamento pequeño que Elena se negaba a abandonar, Sebastián le preguntó a Elena si recordaba el día que él fue a la lavandería por primera vez. Elena dijo que sí, que lo recordaba perfectamente, que entró un hombre con un traje carísimo que claramente no necesitaba los servicios de una lavandería industrial, le dio un abrigo de cachemira para lavar en seco, y se quedó mirándola durante 30 segundos como si fuera la primera vez que veía a un ser humano, que pensó que era raro, que al día siguiente volvió con otro abrigo, y al siguiente con otro, que al 4.º día pensó que o ese hombre tenía un problema serio con la ropa o tenía un problema serio con ella, que durante semanas se acostumbró a verlo cada miércoles por la tarde, siempre puntual, siempre con un abrigo distinto que no necesitaba limpiar, siempre mirándola de reojo mientras ella pesaba la ropa y metía monedas en las máquinas, y que cuando dejó de venir, semanas antes del accidente, sintió algo extraño, como si faltara algo en su día que no sabía identificar, como un reloj al que le han quitado una pieza y sigue funcionando pero ya no marca la hora exacta. Sebastián le dijo que lo que faltaba era él, y que ya no iba a faltar nunca más. Y Elena Cervantes, la mujer que no lloraba en público, que no lloraba delante de nadie, que llevaba toda la vida tragándose las lágrimas porque llorar era un lujo que no podía permitirse cuando había facturas que pagar y una hermana que proteger y un padre que rescatar de sí mismo. Esa mujer lloró, con los ojos abiertos y la sonrisa más grande de su vida. Lloró delante de Sebastián, delante de Camila, delante de Nicolás, en un apartamento de 60 metros cuadrados que olía a girasoles y a lentejas y a algo que ninguno de los 4 había conocido antes, pero que todos reconocieron al instante: hogar.
Suscríbete si tú también habrías sacado a esos hombres del coma con tus propias manos, aunque esa mujer te hubiera amenazado de muerte. Dale like si crees que Aurora Mendoza merecía cada uno de esos 30 años. Y cuéntame en los comentarios qué habrías hecho tú la noche que encontraste esa grabación dentro de la almohada, porque esta historia demuestra algo que la gente olvida demasiado fácil. Que las personas más peligrosas del mundo no son las que tienen poder, sino las que no tienen nada que perder y alguien a quien salvar.